El tema, la chía en el metabolismo de las grasas o cómo actúa la chía trabajando directamente con la parte hepática y con la parte digestiva. Esa sí te la da completa, ¿verdad? Sí, sí está completa. Ok. Entonces, empezando, como siempre, en las charlas que tenemos es entendiendo de qué estamos hablando. Vamos a hablar de lo que es el colesterol y los triglicéridos. Específicamente, la gente identifica o las personas o los pacientes van a identificar el colesterol bueno, el colesterol malo y el colesterol muy malo. Dándoles ya la nomenclatura que corresponde a nivel clínico es el colesterol bueno, es el HDL. Y normalmente este colesterol se considera bueno porque es de tipo hormonal, nos va a ayudar con la comunicación hormonal, entre otras muchas cosas que vamos a platicar ahorita. El colesterol malo, o que la gente lo considera o lo llama malo, que le vamos a llamar LDL, en realidad no es que sea malo, pero sí nos llega a perjudicar cuando está en niveles fuera de lo normal. Este realmente nos ayuda a la protección de los órganos. Ahorita vamos a ver un poquito más. Y el colesterol muy malo, que la gente lo llama así o los pacientes lo llaman así, su nomenclatura va a ser VLDL. Y este realmente lo que hace es, digamos que es como un pequeñito secuestrador de grasas que las va a convertir en triglicéridos. Nos dice el colesterol bueno, HDL, malo, LDL, y muy malo, VLDL, son lipoproteínas. Este nombre es muy importante que ustedes lo tengan en mente o lo tengan en conciencia. ¿Por qué? Porque una lipoproteína nos habla de una grasa y de una proteína. Nos habla de señalización o comunicación entre las células, y si hablamos de una proteína, nos habla que también nos ayuda a formar la estructura de las células. Nos dice, es decir, que esta es una combinación, lo que les explicaba, de la grasa y proteína. Los lípidos necesitan estar unidos a las proteínas para poder moverse en todo lo que es el trayectorio de las venas y arterias. Los diferentes tipos de lipoproteínas tienen distintos propósitos. Aquí en esta imagen que les puse es como el pequeño camino de cómo desde el intestino entra el bolo alimenticio que se conoce como kilomicrón y luego ya pasa a la parte de convertirse en una grasa y una proteína que al final se va a almacenar en el hígado. Una vez que se almacena en el hígado, va a producir HDL para que este a su vez lo lleve a la reserva, que es el tejido adiposo o la parte de los músculos. Una vez que está en la reserva, solamente que sea necesario se va a activar y se va a metabolizar. Si no, se va a empezar a almacenar ahí, que es donde empezamos a ganar volumen en cuestión de tejido adiposo y empiezan los niveles de sobrepeso y obesidad. Nos dice, la parte importante del HDL es precisamente que en ocasiones se le llama colesterol bueno porque nos va a ayudar a transportar todo el colesterol de lo que encontramos en el tejido adiposo y que vaya a regresar al cuerpo para que ahí sea capaz de metabolizarse o se oxide, porque en metabolismo le llamamos la parte de la oxidación, y se pueda eliminar. ¿Por qué vía se va a eliminar? ¿Por vía gastrointestinal o por vía de orina? Hay muchos pacientes que les empezamos a dar la chía para empezar a controlar sus niveles de colesterol y triglicéridos y nos reportan para que ustedes, eso se los hago mención para que no se les haga raro, que nos empiezan a decir, es que sabes que empecé a orinar y cuando iba al baño se veía como una capa de grasita. Va a ser común que tenga una vía de eliminación por intestino o por riñón. También nos dice que el hígado, una vez que llega la grasa ahí, por medio de todos los procesos metabólicos, lo va a eliminar como la parte del colesterol del cuerpo. Así es que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que puede llegar a presentar pequeñas molestias en la zona del hígado, ¿sí? En la parte del hipocondrio. Es importante que también ustedes le comenten a su paciente o a la persona que le recomiendan que estas tres condiciones, ¿no? Que puede haber una capa de grasa en la cuestión de la orina,
que pueda haber una capa de grasa o que se vea grasa en las heces o que presente una ligera molestia a nivel de la zona hepática. Recuerden que el hígado está del lado derecho. Ahora, si hablamos específicamente de lo que es el LDL, nos dice que se considera o se le llama malo porque los niveles altos de colesterol LDL, que recuerden que deben de ser mayores de 100, nos va a llevar a una acumulación de placa ateromatosa. Ese es el riesgo, que se va a ir en la luz de la vena, se va a ir empezando a pegar, o sea, en la parte de la pared, se va a ir empezando a pegar este colesterol y nos va a disminuir el flujo, nos va a disminuir la luz que va a poder transportar la sangre. Entonces va a requerir que el corazón bombee más fuerte o más acelerado para que pueda pasar por ese pequeño pedacito que nos deja al final de la luz. También nos dice que una acumulación de esta placa, sobre todo en las venas y en las arterias, nos va a producir también una enfermedad cardiovascular. De ahí es que por eso también hemos hablado de la importancia de la chía en los trastornos cardiovasculares, porque nos va a empezar a limpiar desde venas y arterias. Nos dice que las proteínas o la lipoproteína de muy baja densidad o el que se considera como muy malo, contribuye a la acumulación de la placa ateromatosa, pero más específicamente la acumulación de triglicéridos. Lo que les decía es como dijéramos, un pequeño rater, lo podríamos llamar así, que agarra partículas ya sea de LDL o de HDL y las convierte o las manda a metabolismo de triglicéridos y a su vez empieza a incrementar estos niveles. Nos dice que hay que aclarar, y esta parte es muy importante, porque las lipoproteínas de muy baja densidad son precisamente la perdón, la LDL y la VLDL, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nos dice que las de LDL van a transportar solo colesterol, no triglicéridos, era lo que les comentaba, y las de muy baja densidad o el colesterol muy malo, al final del día sí lo va a convertir en lo que es un triglicérido. ¿Qué nos puede aumentar el riesgo de colesterol alto o cuáles son los factores de riesgo que existen para que el colesterol en el cuerpo se incremente? Aquí nos pone, este artículo nos pone algunos de los puntos, aunque ahorita les voy a comentar otros que son sumamente importantes. Uno, nos dice la edad. ¿Esto por qué? Porque los niveles de colesterol tienden a aumentar a medida que nosotros vamos envejeciendo. Porque recuerden que a partir de los 25 años empieza el envejecimiento metabólico celular. Por eso es de suma importancia este tipo de productos que son complementos nutricionales o complementos alimenticios que nos van a reforzar, que aunque yo no tenga ningún padecimiento, es importante que yo lo empiece a consumir porque esto me va a ayudar a mejorar mi calidad de vida y mi calidad metabólica. Nos dice que aunque es menos común en personas jóvenes, incluyendo los niños y los adolescentes, también pueden presentar esto siempre y cuando esto sea de tipo genético. Hay una enfermedad en la cual de manera automática el cuerpo no metaboliza adecuadamente las grasas y empieza a elevar los niveles. Eso pasaría en los niños y adolescentes siempre y cuando contaran con esa cuestión que es más de tipo genético. También nos dice que la historia familiar o los antecedentes heredofamiliares nos pueden presentar o nos pueden dar un indicio del riesgo que existe en el cuerpo para presentar colesterol y triglicéridos altos. ¿Por qué? Ya sea que las personas con antecedentes heredofamiliares, no sé, tu papá, tu abuelo, tu tío, tu hermana, tu bisabuelo, si te toca conocerlo, normalmente manejaba niveles de colesterol elevados, es muy probable que si tú no haces algo por tu metabolismo, vas a presentar esto a una temprana edad.
También pasa mucho que hay mujeres, que precisamente alcancé a escuchar que Daniel hablaba de esta parte, hay mujeres embarazadas que empiezan a presentar niveles de colesterol y triglicéridos elevados solo durante el periodo de gestación. Esto también es importante que lo analicemos porque estas personas presentan niveles de colesterol y triglicéridos durante la gestación y después de la gestación ya no presentan, pero tienen un alto riesgo de presentar cálculos biliares e incluso a largo plazo un hígado graso que puede tener una tendencia incluso a una cirrosis hepática o una fibrosis en una menor cantidad. Entonces es importante que el complemento de chía lo utilicemos en las mujeres embarazadas, incluso aunque no tengan niveles de colesterol y triglicéridos elevados. Ahora, con mayor razón, si las mujeres presentan niveles altos de colesterol y triglicéridos. ¿Qué otro factor de riesgo existe para que esto se eleve? Pues la raza. Nos dice que ciertas razas pueden tener un mayor riesgo de incremento en colesterol y triglicéridos. Aquí en el artículo nos da un ejemplo y nos dice que los afroamericanos suelen tener más tendencia o más niveles elevados de colesterol HDL, pero a su vez también tienen mayor riesgo de presentar LDL, a diferencia de una raza blanca. ¿Qué otra condición también nos puede llegar a afectar? El peso. El peso es sumamente importante por lo que les explicaba al principio. Si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad, tenemos más almacenamiento y depósito de colesterol y triglicéridos. Nos dice que tener un sobrepeso u obesidad aumenta sus niveles de colesterol, ya que existe mayor concentración de colesterol en tejidos periféricos, lo que incrementa el riesgo y el nivel en la relación de toxinas lipoproteicas con el aumento del metabolismo hepático. ¿Qué quiere decir? Es tanto lo que va a estar trabajando el hígado por esta acumulación de grasa que después vamos a empezar a tener una falla hepática. Y esta falla hepática a su vez nos va a presentar un incremento o un acúmulo de colesterol, sobre todo LDL, porque recuerden que ahí en el hígado precisamente se fabrica el HDL. El LDL ya es como un subproducto. Aquí en la parte de los triglicéridos nos dice, los triglicéridos son una molécula muy importante como reserva de energía en nuestro organismo. No es que estos sean malos. Esta charla quiero que quede muy claro que ni el HDL, ni el VLDL, ni el LDL, ni los triglicéridos son malos. Son necesarios en nuestro cuerpo para poder tener un almacenamiento de protección y mecanismo de defensa. Pero el problema es cuando esto se excede, cuando empezamos a tener niveles elevados. Incluso existe artículos que nos dicen que hay más riesgo de presentar un accidente cardiovascular por incremento de HDL que por incremento de LDL. LDL nos va a hacer que incremente la presión arterial, pero HDL elevado nos puede proporcionar sustancias al corazón que lo pudieran hacer que llegue a un infarto. Por eso es importante que ninguno, aunque sea bueno, esté en niveles superiores. ¿Cuánto es el nivel de HDL? Recuerden que va desde los 30 hasta los 60, dependiendo del laboratorio. Tenemos algunos laboratorios que lo manejan de 40 a 65, pero el rango común de 30 a 60. Ahora nos dice, después de su síntesis hepática o intestinal, a partir de los ácidos grasos, estos van a funcionar como un vehículo de kilomicrones, o sea, nos ayudan a transportar todo este alimento y que a su vez este no se oxide tan rápido o no se fermente tan rápido y nos produzca tanta distensión. Por eso es que las personas que tienen dislipidemias o tienen colesterol y triglicéridos elevados, empiezan a presentar mucha indigestión a la hora de que comen, sobre todo carbohidratos. Nos dice, en el plasma
o el VLDL, que es normalmente el que va a originarse, su catabolismo está determinado por la acción de complejos proteicos, sobre todo de la lipoproteína lipasa. Esta la vamos a encontrar desde la boca. Por eso es importante también una higiene bucal. ¿Para qué? Para que esta enzima, junto con las grasas, tenga un mejor efecto ya a nivel de estómago. También nos dice que los receptores hepáticos que son encargados del aclaramiento o de la parte de para qué van a ser funcionales tanto HDL como VLDL, LDL o triglicéridos, tiene una importancia en las alteraciones en la producción del catabolismo que se va a ver manifestado como una elevación de triglicéridos. ¿Qué quiere decir? Que si desde el hígado nosotros no tenemos un buen funcionamiento, este aclaramiento de estas enzimas o de estas proteínas no va a ser un filtro y entonces vamos a empezar a ver que los pacientes empiezan a tener 300 de triglicéridos, 400, 500, 1000, 1500 y hasta 2000 e incluso más de eso. Y eso al final nos va a llevar a un riesgo cardiometabólico, un síndrome metabólico con colesterol, triglicéridos elevados, diabetes, hipertensión, entre otras muchas patologías que nos puede provocar. Hablando específicamente del tema que nos atañe hoy o que estamos interesados el día de hoy, escogí varios artículos para ustedes para que ustedes vean la importancia o el alcance que tiene. Y nos dice, la chía contiene, perdón, sustancias químicas como lo que es la quercitina, el caenferol, la miricetina, el ácido clorogénico y el ácido cafeínico. Estos se consideran polifenoles. El hecho de nosotros contar con un complemento alimenticio que tenga polifenoles, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un antioxidante, nos va a dar un activador de quemador de grasas, nos va a dar un cardioprotector, un hepatoprotector y un hormorregulador. También nos dice que tiene efectos preventivos contra incidencias de enfermedades crónico-degenerativas. Este primer artículo nos dice que en pacientes con hipercolesterolemia, o sea, colesterol elevado, de manera leve, porque se va a clasificar en leve, moderado y severo. Si hablamos de leve, son pacientes que tienen colesterol y triglicéridos, bueno, hablando primero de colesterol, menor a 200, triglicéridos menores a 150. Nos dice que el consumo de la chía en 4 gramos por día durante 2 meses y medio, que aquí empieza la importancia de que muchas veces en las preguntas que nos hacen es por cuánto tiempo se lo voy a dar. La chía es uno de los complementos que se utiliza hasta por 6 meses para poder obtener su beneficio total. Ahorita vamos a ver más adelante. Nos dice aquí que hubo una disminución significativa en los niveles séricos de colesterol LDL hasta en un 18% menos y en cuestión de triglicéridos hasta un 17.1% menos. ¿Qué quiere decir? A nivel de estudios de laboratorio fue como pudimos tener este resultado. Y nos dice, logrando un cambio en el perfil lipoproteico y disminuyendo el riesgo de evento cardiovascular, como les comentaba, es cardioprotector. Por otro lado, en un estudio experimental de un solo grupo de pacientes con enfermedades de hígado graso no alcohólico, o sea, por cuestiones metabólicas, que consumieron semilla de chía molida en un porcentaje de 25 gramos por día, durante 8 semanas se obtuvo un aumento del ácido graso plasmático y un mayor consumo de fibra, además que se redujo de manera significativa el colesterol total, sobre todo el colesterol no HDL, que sería LDL y VLDL y ácidos grasos libres, que eso también es muy importante porque esos a veces
hacen que la persona se sienta cansada, que se sienta deprimida, ansiosa, con estos estados iracundos porque el hígado no está trabajando de manera adecuada. También hubo una reducción en el peso corporal, en la grasa abdominal, sobre todo la visceral, que es la que protege a nuestros órganos, resultando en una recuperación de la enfermedad en un amplio porcentaje de estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que la administración de chía nos da un beneficio cardiometabólico. Ahora, aquí nos habla del polvo de la chía, de la semilla de la chía, pero recuerden que siempre les he hecho esta aclaración. El hecho de utilizar un producto de nanotecnología nos hace que su absorción sea 300 veces más. ¿Qué quiere decir? Si aquí fue de un 18% o un 17.1%, podemos esperar que los pacientes con su alimentación, su valoración clínica, más actividad física, puedan llegar a tener una reducción hasta un 30 o un 40%. Este otro estudio nos dice que los efectos de los polifenoles son fundamentales para el cuerpo, ya que estos van a destacar en las consecuencias de ser antioxidantes, como les mencionaba, y estos compuestos van a estar presentes van a hacer un efecto vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Le van a dar esa fuerza a la parte de las venas para que se puedan estar relajadas y trabajen de manera adecuada. También nos dice que los polifenoles son capaces de mejorar el perfil lipídico, grasas, colesterol y triglicéridos. Y también son capaces de atenuar la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Hablamos específicamente del estrés oxidativo. O sea, este tipo de complementos alimenticios lo que nos hace es que reduce los niveles de oxidación en mi cuerpo, por ende, reduce los niveles de envejecimiento celular. ¿Quieres tener una piel joven? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres tener una buena digestión? Utiliza el complemento. Ahora, el consumo de chía como complemento dietético ha demostrado favorecer los procesos que queman la grasa debido a su riqueza en proteínas y otros nutrientes como lo son el ácido graso omega 3, por eso lo que les comentaba Daniel de las conexiones neuronales y especialmente el ácido alfa-linolénico, que ya lo mencionamos en el otro artículo. También contiene minerales, contiene fibra y antioxidantes, y por su alto contenido biológico en estos fitonutrientes, la chía nos ayuda a acelerar el metabolismo para que con ello nosotros tengamos un aumento de la eliminación de las grasas, sobre todo las que están acumuladas en el tejido adiposo y en los músculos. Ahora, este nos dice que hubo un metaanálisis donde se estudiaron 5 artículos en los cuales 4 fueron un doble ciego, uno fue aleatorizado, otro fue en control con placebo. 3 de estos estudios presentaron cambios significativos en colesterol total, en triglicéridos, en colesterol de lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL, y también hubo lipoproteínas de muy baja densidad que se vieron mejoradas con esto, junto con los ácidos grasos libres. Asimismo, hubo cambios en el sistema o en la parte de las hormonas, sobre todo en la grelina y en la adiponectina, que estas son las que nos dan el efecto de saciedad. Por eso, siempre cuando me preguntan qué recomendar para el control de peso, chía, porque justamente tiene un efecto hormonal sobre la grelina y la adiponectina. Y esto nos dice que solamente uno de esos estudios, de esos 5, no presentó resultados significativos. O sea, no fue tanto el cambio, pero 3 de ellos muy importantes. También nos dice que el consumo cotidiano de complementos alimenticios de la chía nos ayuda a reducir la bioaccesibilidad de los lípidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no le va a dar paso, que va a funcionar como un filtro que va a potenciar el metabolismo de HDL para que no tenga el LDL y el VLDL
un acceso libre y se estén robando estas moléculas y haya un incremento de colesterol y triglicéridos. También nos dice este artículo que nos ayuda en la prevención del cáncer, sobre todo el cáncer de colon, porque recuerden que nos ayuda como mucoprotector en la cuestión de la diabetes y la dislipidemia congénita o dislipidemia metabólica. Nos dice que los compuestos de antioxidantes que se encontraron en esta semilla se asocia a la disminución de la cantidad de especies reactivas de oxígeno, o sea, los radicales libres que tenemos en el cuerpo que nos hacen llegar a un proceso de inflamación y a su vez también nos provoca la parte de enfermedades crónico-degenerativas como las ya mencionadas anteriormente. Esto va a tener una reducción en sus procesos inflamatorios. Ahora, este otro estudio nos dice que por medio del estudio sanguíneo se evaluaron niveles de colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, HDL y LDL. A su vez, lo combinaron con analizar la glucosa. En este estudio específicamente nos dice que se observó que la semilla de chía redujo los niveles de glucosa en sangre, sin importar la forma en la que la tomaron. Hubiera sido entera, molida, en aceite, en una partícula de nanotecnología, redujo los niveles de glucosa. Nos dice que esto tiene una relación con el perfil lipídico y que la chía, sobre todo la molida, porque acuérdense que ahí ya la activamos, esa es la ventaja de tener una nanopartícula que ya está activada, que ya no tiene que pasar por esos procesos de catabolismo enzimático para que rompa la molécula, sino que ya va a entrar directamente al torrente sanguíneo y al efecto benéfico que tiene. Nos dice que estos se mantuvieron de manera estable los valores de HDL, que eso es súper importante, que se mantengan estables, y hubo una reducción del colesterol total. Por ende, bajó LDL y VLDL. Sin embargo, la chía en su forma entera no redujo los valores de colesterol total, por lo que les acabo de explicar. Cuando nosotros tenemos la semilla entera, cuando la ingieres, primero, para empezar, se tiene que hidratar, porque es hidrosoluble. Entonces, se tiene que hidratar. Ya que se hidrató, cuando entra a tu cuerpo, todavía alcanza a hacer un pequeño secuestro de líquidos de tus mucosas, entonces va a resecar. Y al resecar, va a haber un incremento de glucosa. Entonces, por eso es que entera no tiene su beneficio al 100%, a diferencia de la molécula que ya está activada y que va a entrar directamente al torrente sanguíneo. Para este estudio, aquí son dos estudios, que nos dice que Medina y colaboradores, utilizaron una suplementación con chía y estos sujetos, a la hora que entraron en la cuestión del estudio, mejoraron su acción en los ácidos grasos libres y fue mayor durante el proceso de intervención con la chía. Y esto fue a partir de las 8 semanas de consumo, que sería el equivalente de 2 meses más o menos. Nos dice que también notaron que la chía tuvo un efecto reductor en el colesterol total, no solo en los triglicéridos. Y para Buscasan y sus colaboradores encontraron una reducción del peso durante la intervención de 6 meses con el consumo de suplemento o complemento de chía, que fue significativo, y a su vez notaron que a partir de la semana 18 empezó la pérdida de peso. Por eso es que cuando ustedes recomienden la chía para control de peso, coméntenle a sus pacientes que no se desesperen, porque lo primero que va a hacer la chía va a ser entrar al hígado para poder mejorar el metabolismo de las grasas y después va a empezar la reducción de la pérdida de peso. No se va a ver en las primeras semanas. Ahora, como siempre, les agregamos una tabla de dosis recomendada como un complemento a los tratamientos que ya tienen sus pacientes.
o las personas a las que se lo recomiendan. Si hablamos de una dislipidemia leve, una moderada o una grave, nos dice que en la dislipidemia leve, en el adulto vamos a dar 10 gotas cada 12 horas y en el adolescente 7 gotas cada 12 horas. En el pediátrico no aplica a menos que el pediátrico ya tengamos nosotros el historial clínico de que la mamá tuvo la diabetes gestacional o que la madre junto con otros integrantes de la familia tienen la tendencia a la elevación de triglicéridos y colesterol. Ahí sí les recomiendo que de manera preventiva utilicen 5 gotas del complemento de chía una vez al día desde los pediátricos de 3 años, porque ahí es donde se empieza a formar precisamente la importancia de la mucosa gastrointestinal. Entonces, ahí sí la recomendaría. Si no, no la vamos a meter. En dislipidemia moderada, en el adulto vamos a meter 7 gotas cada 8 horas y en el adolescente 5 gotas cada 8 horas. Igual en el pediátrico no aplica a menos que tengamos la condición previamente mencionada. Y en una dislipidemia grave vamos a aplicar 10 gotas cada 8 horas en el adulto y 7 gotas cada 8 horas en el adolescente. Igual en el pediátrico no aplica, salvo la condición antes mencionada. Como siempre, aquí les dejo artículos relacionados a la información que estuvimos platicando el día de hoy. Si pueden, léanlos. Hay mucha más información. Nos da más vías metabólicas de la chía en relación a lo que es colesterol y triglicéridos, que a su vez también nos dice otras cuestiones importantes de la nutrición con chía. Muy bien. Nos hicieron llegar algunas preguntas, Susana. Yo creo que les podemos ir Adelante. dando lectura. Voy a comenzar. Las primeras nos preguntaron que si la chía funciona para bajar de peso, ya lo has comentado ahí, y particularmente cuáles son las dosis recomendadas, hora sugerida para tomarla. Mira, para control de peso, yo te recomiendo que la combines, que la combines para que tengas un efecto acelerado, porque por sí sola, como lo mencioné en los artículos que les puse aquí, sí tiene un efecto, pero más o menos a partir del tercer mes o cuarto mes. No es inmediato y muchas veces los pacientes se empiezan a desesperar porque creen que el medicamento, o en este caso no es un medicamento, es un complemento, no funciona. Y no es que no funcione, sino que se va a enfocar primero en las grasas y luego en la pérdida de peso. Ahí te recomiendo que lo combines con el jengibre, que utilices el jengibre 5 gotas después de cada comida y que la chía metas 7 gotas cada 8 horas. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. El colesterol LDL y VLD, así como los triglicéridos altos, ¿se consideran como radicales libres? No, no se consideran como radicales libres, pero sí te generan una toxicidad que puede estimular a la parte de los radicales libres, pero no se consideran porque si fuera así, tu cuerpo los estaría atacando todo el tiempo. Como les hice mención, esta charla era muy importante para mí que quedara claro que no son malos, son necesarios en el cuerpo porque nos sirven para comunicarnos entre las células. Pero si estos empiezan a exceder, entonces sí, ese excedente se convierte en una toxina. Ok. Nos preguntan que si la chía molida provoca mejores o mayores efectos consumida que la forma de semilla. Si hablas en cuestión de que lo quieres utilizar para tus alimentos, sí, es mejor molida. Pero a mí en lo personal, y lo he comprobado mucho, yo la utilizo en las gotas de nanotecnología, incluso para mis ensaladas. En vez de ponerle chía, le pongo gotas digo, la chía en semilla, ya sea triturada o entera, le pongo gotas porque yo ya sé que tiene una biodisponibilidad mayor incluso en los licuados, en lo que le quieras aplicar, porque al final de cuentas
nosotros normalmente mandamos una semilla o un nutriente por su alto valor biológico. Entonces, yo siempre recomiendo mejor que utilices las gotas. Ya si lo quieres por el sabor, pues sí, utiliza la semilla, pero utiliza la triturada y en agua, en licuados o en tus ensaladas, utiliza las gotas. Ok, sí se entiende porque a veces si ya es mucha la cantidad y en polvo va a absorber algo de agua, ¿no? Puede haber en el interior del cuerpo algún tipo de distensión o cuando ya los están tomando de forma muy rigurosa, ¿no? Bajo ese entendido sería lo mejor consumirla en gotas y si fuese el Sí. caso como algún tipo de dieta o algo de sabor, tomarlo en polvo No, como... y esa parte que tú hiciste mención, Daniel, es muy importante porque ya se los había comentado en la charla anterior, que hay ciertas patologías digestivas que no se puede consumir la semilla de chía precisamente porque es hidroscópica. Entonces, con las gotas ya evitas precisamente estas complicaciones de la semilla. Sí, muy importante ahí el dato. Siguiente pregunta. Para un hígado graso, ¿qué se le puede recomendar? Chía, pregunta. Sí, te recomiendo que le des la chía, pero igual, acuérdate que podemos potenciar nuestros complementos. Lo puedes potenciar con jengibre y cúrcuma, obviamente valorando el estado de tu paciente o de la persona a la que se lo vas a recomendar. Muy bien. Buenas noches, nos preguntan. ¿La chía podría ser de ayuda para un problema pancreático? Sí te ayudaría, aunque acuérdate que lo que es el páncreas es una cuestión un poquito más delicada porque hablas de sustancias que van a entrar directamente al metabolismo, pero al metabolismo de la glucosa. Y cuando tenemos una inflamación o tenemos una pancreatitis, ya sea de tipo aguda o crónica, sí te recomiendo que seas un poquito más cuidadoso con los complementos que le vas a dar. Pero sí, sí se puede utilizar. De hecho, la chía es la que menos riesgo tenemos en cuestión de cualquier complemento alimenticio. Ok. Nos preguntan, es un poquito de otro tema, otro producto, pero igual aquí nos hacen la pregunta, que si en qué circunstancias se puede tomar doble dosis de cúrcuma al día o puede ingerirse, y si esta doble dosis puede ingerirse en una sola toma. Mira, la doble dosis de cúrcuma, de la recomendada que son 10 gotas o una cápsula, hay varias patologías que las puedes utilizar. De hecho, si te vas a revisar las charlas que ya tenemos, en algunas incluso te mando hasta 3 veces al día. No es una dosis, sino triple. ¿En qué pacientes utilizamos mucho? En los pacientes de cáncer, en los pacientes con fibromialgia, en los pacientes con enfermedades neuromusculares, en pacientes con dolores agudos de tipo crónico. O sea, ya tienen mucho tiempo, pero se les agudizan. Damos una dosis o una carga más elevada de cúrcuma y conforme a su mejoría lo podemos ir quitando o ir reduciendo. Sí, tienen la facilidad de que, pues, aún tomando estas dosis, duplicarla o para casos en los que drásticos, ¿no? Hay una enfermedad muy fuerte que has comentado que hasta 4 veces, ¿no? 3 o 4 veces, o sea, la dosis Ujú. tóxica no se ha encontrado, ¿no? Tienen a favor que aún si llegaran a pasarse en un producto por un tipo de dolor, tienen la seguridad de que está muy por encima, no se ha encontrado el espectro hasta qué punto la dosis, debido a que por la nanotecnología van a absorber una parte muy pequeña realmente de cúrcuma con el máximo aprovechamiento. Entonces, tienen esa seguridad de que no se van a llegar a un punto crítico, ¿no? En el consumo. No, y lo único que sí tienes que checar con tus pacientes o personas que le recomiendas es, recuerda que no esté tomando anticoagulantes, no porque te vaya a producir una hemorragia, sino porque va a potenciar el efecto del anticoagulante. Entonces ahí no es que no se lo puedas dar, pero sí hay que checar cuánto es la vida media o la vida útil del anticoagulante para que tú lo metas, dependiendo si es de 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, le des ese tiempo y luego ya metes tu complemento. Muy bien.
Pues no nos han escrito otras preguntas. Igual les dejo aquí abierto para si sale una pregunta más. Igual por la hora para no alargar mucho la pregunta, pero si hay alguna pregunta que queda volando por ahí, igual nos las pueden hacer llegar al chat y pues te hacemos llegar estas preguntas, Susana, para darles respuesta vía el grupo de WhatsApp. Claro que sí. Y Mira, te Daniel, nada agradecemos más mucho. Sí, sí, adelante. aquí. Mira, aquí alcancé a ver que preguntó que si pueden ser en una sola dosis. Sí, sí pueden ser en una sola dosis. Nada más que acuérdate que también tienen vida útil o vida media en el metabolismo. Por eso es que en algunas ocasiones lo mandamos fraccionado, pero si tu paciente o la persona a la que se lo recomiendas no tiene como el tiempo para estarse tomando 3 veces al día o se le olvida o es muy complicado, sí puede ser en una sola dosis. Muy bien. Pues ya, Perdón, doctora, sí, sí. perdón, Daniel, quiero hacer una pregunta. ¿La chía la podemos recomendar para los casos de menopausia y andropausia? Como estimula la chía el fósforo, previene la osteoporosis, mejora todo el proceso de evolución del envejecimiento hormonal. ¿Lo podemos recomendar a los pacientes? Por lo Sí, menos el problema de andropausia para la próstata, para la mujer en la resequedad, en la parte del proceso de menopausia. ¿Y qué dosis? sí lo puedes recomendar. De hecho, va a ser de nuestras próximas charlas, pero te adelanto un poquito. En ellos, así como metemos la megadosis de cúrcuma en los procesos inflamatorios, en los procesos hormorreguladores, también se mete una megadosis de chía. Si va iniciando el proceso de menopausia o de andropausia, te recomiendo que le mandes 7 gotas cada 4 horas, cuando menos por 10 días, y ya después, conforme su mejoría, vamos disminuyendo la frecuencia, más no la cantidad de gotas, ¿Me repite, doctora? ¿7 gotas? cada 4 horas, Ok, que sería más o menos el equivalente a que se la tome 5 veces en el día. ok. ¿Y lo acompañamos también en el tratamiento con la cúrcuma? Sí, de hecho, hasta con el jengibre, porque acuérdate que con el proceso de menopausia y andropausia empieza a haber muchos trastornos gastrointestinales y jengibre junto con chía te dan un efecto muy bueno a nivel tracto gastrointestinal. Perfecto. Doctora, si la paciente o el paciente se quiere tomar el jengibre con la cúrcuma, ¿cuánto tiempo de diferencia? ¿O puede disolver los dos en en el mismo vaso de agua? No, Yo te preferible tener. recomendaría que no por la situación de que le des tiempo a cada uno. Aunque, cuando hablamos de pérdida de peso, yo sí los mando juntos porque son de la misma familia. Sí, Pero ahí te va, acuérdate que luego la cúrcuma necesita de agua tibia para poderse diluir, a menos que utilices un agua de pH 9, no necesitas tibiar el agua. Con un pH 9 se diluye directamente. ok. ¿Y el jengibre? ¿Cuántas gotas, doctora? Eh, En un para, pac- proceso. para Ujú. paciente de andropausia y menopausia, dale Sí, 7 gotas de cada uno cada 12 horas. 12 horas. Ok, Ujú, ok, perfecto, doctora, muchas gracias. Me interesa muchísimo. qué bueno. Tengo cantidad de pacientes, bueno, de amigos, yo, mi familia. O sea, tengo muchos pacientes que están así en esta emoción de saber de la chía. Gracias, doctora. Bendiciones. Excelente. Mm. Pues agradecerles a toda la comunidad, a compartir, a Carmen por su compartir también hace un momento, a Gisela también, a ti, Susana, por los inconvenientes, hiciste todo lo extraordinario por resolverlos y pues a toda la comunidad por su paciencia. Aquí se estuvieron y mantuvieron su participación, entonces le agradecemos mucho. Yo creo que Muchas damos por gracias. terminada la charla de hoy. Vamos a hacérsela subir ahí por si hubieron algunos que a lo mejor en un inicio se conectaron y salieron, hacerles llegar también la grabación completa ahí en la liga de YouTube. Por mi Gracias, parte es Daniel. todo. A toda la Mm. comunidad les deseo muy buenas noches. A ti, Susana, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Un gusto la charla y a todos nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Dale, doctora. Bendiciones para todos. Gracias. bendiciones Hasta para todos. luego. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Daniel.